Llegar a esos lugares remotos es una aventura que requiere más que coraje. Exige respeto por la naturaleza implacable. Hay dos maneras de afrontar el desafío. Ruta larga que comienza en Norilsk, continúa hasta Dudinka, luego un vuelo en helicóptero hasta el pueblo de Tukard y finalmente jornadas de senderos y ríos, a veces en lanchas a motor. A veces a pie atravesando la taiga con sus silenciosas trampas. O si no eres un aventurero común y corriente, alquile un vehículo todoterreno y salga directamente de Norilsk. Frente a cientos de kilómetros de soledad helada. No importa el camino elegido, serán días perdidos en medio de un bosque que engaña. ¿Cómo se ve? El seguro puede ser un atolladero traicionero y sin un guía experimentado, incluso los más preparados. Se pierde. Incluso con un vehículo robusto, estar a 300 kilómetros del siguiente. La publicación humana es un cruel recordatorio de lo pequeños que somos. Yo llegué allí por casualidad, siguiendo a un equipo de perforación en buscar un yacimiento mineral. Después convencí a un viejo residente, Isaías, un señor mayor del pueblo Nanasan, los verdaderos dueños de esas tierras salvajes. Él era reacio, murmurando algo sobre espíritus malignos y peligros ocultos, pero 2 botellas de el vodka barato fue suficiente para que aceptara guiarme. ¿Quién ayudó a quién? Taiga lo sabe. El anciano, a pesar de su apariencia frágil, conocía cada árbol, cada curva del camino. Me río como si fueran venas de tu propio cuerpo. Salimos en barco, recorriendo el río durante un día entero hacia el sur, hasta abandonamos el barco en una colina, alejándolo de la corriente. Luego continuamos a pie en dirección oeste, entrando en un pantano que más parecía un laberinto verde. La caza fue buena. Al final del segundo día, estábamos cargados con trofeos y listos para regresar. Fue entonces cuando Isaías cambió. Su rostro se cerró. Los ojos brillaron con un miedo que no era el mío. Insistió en no pasar la noche en el monte. Continuar sin parar hasta el barco. No entendía dónde estaba ese hombre que apenas podía. Llevar tu propia carga requirió mucha energía. Yo, exhausto, solo pude arrastrarme. Pero algo me hizo confiar en él, tal vez las historias que había oído sobre sus dones, o quizás el instinto de que la taiga no perdona las vacilaciones. No llegamos a tiempo. El sol se puso y el anciano entró en pánico. Gritó en su con la lengua, maldijo el vodka que lo había convencido de llevarme allí, casi llorando. La vergüenza me invadió, le pedí perdón, pero él solo murmuró, mirando a su alrededor. Como si algo o alguien nos estuviera mirando. De repente me agarró el cinturón con fuerza sobrehumana y me arrastró por el monte como si el aire mismo. Empujado. Pasó 1 hora o tal vez una eternidad, hasta que los árboles abrió frente a una choza abandonada, una de esas construcciones rústicas que los cazadores lo levantan para escapar de las tormentas de nieve. Pequeño, hecho de troncos de espesor, con una puerta baja y estrecha, sin ventanas, solo huecos para escopetas. Isaías me empujó adentro, cerró la puerta con barrotes y cubrió cada grieta con trapos. Me quedé congelada, viéndolo prepararse para algo que no vi. Cuando cayó la noche, encendió una mecha temblorosa para encender un cigarrillo de paja. Fumó en silencio, mirándome con una mirada que parecía traspasarme el alma. Y le devolví la mirada, preguntándome si eso era algún tipo de prueba. Entonces, con una voz llena de lástima que me estremeció, dijo: será mejor que tengas miedo, muchacho. El miedo salva. Sin él, no saldríamos vivos de aquí. Y se quedó en silencio. No pasó nada más. Solo el viento aullando, arañazos en la madera del techo, demasiado ligeros para un animal. Demasiado pesado para el viento. Un silbido agudo atravesó la noche, seguido de golpes en la puerta. Puerta, como si algo estuviera tratando de romper nuestra frágil protección. Isaías presionó un dedo en los labios, temblando, con los ojos muy abiertos. Yo también estaba temblando, no por el frío, sino de un terror primitivo, como si algo nos estuviera persiguiendo. Las horas se prolongaron hasta que
De repente todo se detuvo. No dormimos. Al amanecer corrimos hacia él. Barco que por algún milagro estaba solo a 1 kilómetro de distancia, mucho más cerca de lo que lo habíamos dejado. Nunca supimos qué nos pasó esa noche. Y yo. Lo juro, nunca volveré. La segunda historia comienza en un pueblo que alguna vez estuvo vivo. Hace casi 20 años, yo volvía cada verano a ese lugar donde el bosque besa el campo y el río serpentea entre las casas. Un refugio que hasta hace 3 años seguía resistiendo el paso del tiempo a pesar de residentes que envejecen y se van. Mi abuela, siempre feliz, nos recibió con abrazos y mimos como si cada visita fuera la última. Pero todo cambió en enero. Empezó a llamarnos rogándonos que la lleváramos a vivir con nosotros. Soy solo, hijo mío. Tu abuelo se ha ido y ya no puedo más. Mis padres no dudaron. Nuestra casa era grande, había espacio. Pero cuando mi padre fue a buscarla, ya era tarde. Mi abuela se había ido. Los detalles de los funerales en plenas fiestas de fin de año. ¿Año? Prefiero no revivirlos. El caso es que desde entonces mi padre ya no fue el mismo. Cerrado, distante. Cuando le sugerí que volviéramos al pueblo ese verano, se opuso. Con una firmeza que nunca había visto. No lo haré. Y tú tampoco. No dio explicaciones. Decidí ir solo con mi mejor amigo. Tomamos mi viejo BMW. Compañero comprado hace 6 meses, pero todavía lleno de vida, y partimos. Cargado de comida, bebida y dinero, seguro de que la tienda de comestibles local estaría lista. Abierto. Para llegar allí había que abandonar la carretera principal Kiev-Chernihiv y seguir por un camino escondido, casi invisible. 15 kilómetros de tierra, arbustos y silencio. Era junio, una época en la que el pueblo estaba lleno de turistas y residentes. Pero no vimos un alma. Ni un coche en la carretera, ni un animal en las orillas. La tienda de comestibles, siempre abierta, estaba cerrada. Avanzamos lentamente, el asfalto está lleno de baches, castigando la suspensión del coche. Mi amigo, por primera vez allí, miró todo con curiosidad mientras notaba algo extraño, puertas rotas, vallas abiertas. Como si alguien o algo hubiera pasado a la fuerza. La casa de mi abuela estaba intacto, pero los de los vecinos, era como si hubieran sido abandonados a apurarse. El jardín, antaño también cuidado, ahora era una maraña de malas hierbas. Pérgola derrumbándose bajo el peso del tiempo. Las claves, como siempre, fueron escondido bajo el techo del cobertizo. Las arrugas de óxido marcaron la cerradura, que cedió con un gemido. Pasamos el día ordenando la casa, tratando de recuperar algo de la vida que había allí. Existió. Al anochecer decidimos mostrarle a mi amiga los rincones más bellos del aldea. Caminamos hasta el río al final de la calle, y fue entonces cuando lo sentí, un vacío pesado. Como si le hubieran succionado el aire del lugar. Las casas, antes acogedoras, ahora expusieron sus entrañas, puertas abiertas de par en par, ventanas rotas. No había gatos. Ni perros, ni siquiera el zumbido de un insecto. Solo el silencio denso y asfixiante. Como si todo el pueblo estuviera conteniendo la respiración. Y entonces, en medio de esa nada, escuché algo. O creí haberlo oído. Un crujido de madera dentro de uno de los casas. Mi amigo también se detuvo con los ojos muy abiertos. No dijimos nada. Solo corrimos de regreso, cerrando la puerta detrás de nosotros como si eso pudiera protegernos de lo que sea que haya ahí fuera. Esa noche dormimos con la luz encendida. Y el día. Luego nos fuimos sin mirar atrás. Algunas cosas es mejor dejarlas en el olvido. Fue como si el tiempo se hubiera detenido allí. Como un lugar que de repente se detuvo. Existir. ¿Pero cómo? El año pasado todavía había turistas, vacas mugiendo en él. Pastos, chicas riendo mientras caminaban del brazo de sus novios.
Mi amigo encendió un cigarrillo con manos temblorosas y la llama del encendedor parpadeó. Como si él también tuviera miedo. Siempre ha sido así de oscuro aquí, dijo. Preguntó con voz ronca. Sacudí la cabeza sin palabras. No entendí. No lo hice. Sentido. Decidimos volver a casa. Y luego cuando llegamos se nos heló la sangre. La puerta estaba abierta de par en par. Lo había cerrado. No con llave es cierto, pero no se abriría solo. Nunca. Nuestras cosas fueron tiradas al suelo. Comida esparcida como si alguien hubiera rebuscado en ella buscando algo. Y lo peor. La carne cruda que habíamos comprado para la barbacoa, ya no estaba. No. Roído, no masticado, desaparecido. No sé qué me sentí más fuerte en ese momento. El miedo que me oprimía la garganta o la ira que ardía como un ácido. Tomé el hacha que guardábamos en el cobertizo y busqué en cada rincón del patio, de la casa, del huerta. Incluso me asomé por la pared de los vecinos, esos viejos que apenas saludamos, cuyos nietos de 10 años aparecían esporádicamente. Nada. Ni huellas. No había señales de que alguien, ni nada, hubiera pasado por allí. Pero cuando regresé, la puerta estaba cerrada por dentro. Llamé fuerte: soy yo. Abre. Se escuchó el sonido de la cerradura al abrirse. Ese pesado candado de hierro que solo cedería si alguien lo movía con intención. Cuando entré, mi amigo estaba pálido, jadeando, sosteniendo una silla como si fuera pistola, sus nudillos blancos por estar tan apretados. No debería estar mucho mejor. Volvimos a cerrar todo con llave y nos sentamos en la oscuridad, sin tener el valor de encender la luz. Era de noche, pero la oscuridad dentro de esa casa parecía más espesa, como si las paredes respiran. Me contó lo que pasó mientras yo no estaba. Cerró la puerta con llave. Comenzó a recoger nuestras cosas esparcidas, hasta que escuchó crujir la puerta del patio trasero. Pensé que eras tú, dijo con la voz entrecortada. Pero desde la entrada al patio hasta la casa. Son 10 metros. Y esa puerta cruje tanto que se oye a 1 kilómetro de distancia. Distancia. Alguien entró. Alguien intentó entrar a la casa. El pomo de la puerta tembló como si alguien que lo arranque de su lugar. Retrocedió paralizado, hasta que el crujido se repitió, y luego. De repente silencio. Media hora después aparecí. Y entonces, justo cuando pensábamos que lo peor ya había pasado, un fuerte golpe resonó a través de la ventana. Desde mi habitación, en la parte trasera de la casa. Nos miramos el uno al otro. Nadie se movió. Nadie fue a comprobarlo. Nos quedamos allí inmóviles escuchando solo la respiración del otro, mientras la noche se prolongaba como una frase. Hasta que sonó la alarma del coche de mi amigo. Estaba estacionado cerca de la puerta, lejos de los árboles, sin nada que pudiera haberlo caído sobre él. La alarma aullaría, se detendría y volvería a aullar, como si alguien estuviera esperando que salgamos a investigar. Duró media hora. Me picaban los dedos. Apagar ese sonido ensordecedor, salir y golpear a quien sea. Estaba jugando con nosotros. Pero algo en el aire, algo malo, me mantuvo en el lugar. Sabíamos que si abríamos esa puerta, no seríamos nosotros quienes daríamos el primer golpe. Fue entonces cuando escuchamos los pasos. Alguien o algo caminaba afuera, junto a la ventana de la sala. Traté de ser en silencio, pero el crujido de las ramas secas lo delataba. El sudor frío corrió por mí. Atrás, a pesar del aire frío de la vieja casa, abandonada desde hacía meses. El celular no tenía señal. Nunca antes habíamos tenido ningún problema con esto. Eran solo las 10:22. El amanecer. Parecía una eternidad de distancia. ¿Qué pasa si se le pincha una rueda? Mi amigo susurró de repente. La pregunta me golpeó. Como una bofetada. Por supuesto. Si quienquiera que estuviera ahí fuera quisiera impedir que nos fuéramos. Todo lo que se necesitaba era un cuchillo y 4 ruedas.
15 kilómetros hasta la carretera principal. 500 a la ciudad. No repitió la pregunta. No era necesario. Ambos ya. Estábamos calculando las posibilidades. Los ruidos cesaron. Todo lo que quedó fue el viento aullando y la lluvia comenzando a golpear el techo. Tormentas lejanas anunciaron la tormenta. En minutos, la tormenta se derrumbó sobre nosotros, tan violento que las paredes temblaron, tan fuerte que ahogó cualquier otro sonido. Si había algo o alguien afuera, gritando o al rascar las puertas, no oímos. Esa noche fue una pesadilla sin imágenes. Solo sonido y oscuridad. Cuando por fin llegó el amanecer, la niebla era tan espesa que apenas podíamos ver más allá del balcón. No nos atrevemos a irnos. No se podía conducir en esa sopa blanca. Entonces. Esperamos. Y fue entonces cuando volvieron los pasos. Esta vez hubo pasos en el agua. Lunas de lluvia. Alguien, o algo, estaba caminando. Lentamente, como saboreando cada movimiento. Hasta que, de repente, un cuerpo lo arrojó contra la puerta principal. La madera tembló, la cerradura chirrió, pero no cedió. Otro impacto. Otro más. Luego, silencio. Mi corazón latía tan fuerte que juré que iba a estallar. No era un ladrón. No. Era un borracho perdido. Eso no gritó. Él no gimió. No hubo más ruido que del tipo que requería la física, pasos, golpes, el crujido de una puerta forzada. Fue él. Silencio de quien no necesita respirar para cazar. No sé cómo el sol finalmente atravesó la niebla. No sé cómo logramos salir de allí. Abrimos la cerradura en un silencio sepulcral, yo con el hacha en alto, listo para golpear cualquier sombra que se moviera. La puerta del patio trasero, antes tan ruidosa, ahora se abrió sin hacer ruido, como lubricada por el miedo. Corrimos hacia el coche. Mi amigo encendió el motor antes incluso de cerrar la puerta. Solo cuando vimos la carretera principal lleno de coches, solo cuando pasamos por la primera gasolinera con gente real. Personas vivas, fue que el aire volvió a nuestros pulmones. Dejamos la puerta de la casa abierta. Dejamos nuestras cosas atrás. Solo nosotros. Recordamos esto cuando ya estábamos a kilómetros de distancia, cuando la civilización. Envuelto como una manta sucia pero segura. No hablamos en el camino de regreso. No hablamos durante los siguientes días. Una semana. Después mi padre me preguntó si volveríamos el próximo verano. Su rostro se oscureció. Cuando respondí. No hay razón para volver atrás, dijo en voz baja. La casa permanece. ¿Cómo? Memoria. No lo vamos a vender. No le pregunté qué sabía. No quería saberlo. Algunas cosas es mejor dejarlas en el olvido. Y algunas puertas una vez abierto, no debe volver a cerrarse nunca más. Lo ocurrido en aquel pueblo no consta en ningún registro, ni siquiera en los rincones más oscuros de Internet. Solo quedan fragmentos que resuenan como susurros. Distorsionado por aquellos que se atrevieron a acercarse demasiado. Pero no seré yo quien regrese allí. No buscar respuestas, no recuperar lo que quedó atrás. Algunas cosas son como heridas abiertas, tocarlas solo las hace volver a sangrar. La tercera historia trata sobre la caza. No el que le dice el fuego con orgullo en los ojos, pero el que marca el alma con garras de hielo. Desde que era niño, yo acompañé a mi abuelo y a sus compañeros de fusilería por la taiga. Me trataron como uno de ellos, incluso me dieron un rifle, demasiado pesado para mis manos de niño. Pero ese invierno, cuando llegó la advertencia sobre él, ese oso que arrastraban ganado de los pueblos como si fueran muñecos de trapo, a mí no me llevaron porque cariño, pero por necesidad. Éramos 7, 5 hombres maduros, 2 ancianos que conocían el bosque como sus propias cicatrices, y yo, un chico de 17 años. Con la ilusión de que ya era un hombre.
Seguimos el sendero durante horas, nuestros esquís se hundieron en la nieve virgen. El sol ya sangraba. En el horizonte cuando vimos el Burelome, una maraña de troncos rotos. Donde la bestia debe estar al acecho. Acampamos a 200 metros de distancia, exhaustos. Tú. Los hombres roncaron inmediatamente excepto Vasili, el más silencioso del grupo, el que nunca falló un tiro. Estaba de guardia con el rifle apoyado en las rodillas y los ojos fijos en él. Oscuridad. Me desperté con gritos. No eran humanos. Eran guturales desgarrados como si algo estaba siendo destrozado poco a poco. Cuando me levanté, Vasili ya no estaba. Vasili, su torso estaba abierto como un saco roto, sus entrañas derramadas hacia él. Nieve. El rostro, sin embargo, era lo peor, congelado en un horror que no pertenecía allí. Mundo. Los perros, atados cerca de las llamas apagadas, aullaban suavemente con las patas. Temblor. El oso, murmuró alguien. Pero los patrocinios de fusiles de Vasili estaban intactos. Un cazador experimentado que disparó a los lobos a la edad de 12 años, no moriría sin luchar. Sin siquiera despertar. Otros. Aún así, rodeamos la guarida. Petr, el más impulsivo, empuñaba esa lanza larga, afilada como un diente de lobo, caminó hasta la entrada del burelo y saltó sobre los baúles, dispuesto a arponear a la bestia dormida. Algo lo bajó con un chasquido seco. Su grito fue cortado a la mitad como si la espada le había cerrado la garganta. Luego, silencio. Hasta que algo voló por el aire y cayó a mis pies. La cabeza de Petr seguía parpadeando, sus ojos muy abiertos, su boca abierta en un grito que nunca terminó. Sangre caliente salpicó mi bota. Corrí. No miré atrás. Los disparos resonaron detrás de mí, mezclados con aullidos y un rugido que no era el de un oso. Caí en una trampa para lobos, un pozo profundo con estacas afiladas apuntando hacia arriba. Por suerte o por la crueldad del destino. Ninguno me traspasó. Me quedé allí, temblando, mientras sobre mí la cosa. Respirado. Oí sus pasos circulares, el susurro de algo enorme arrastrándose. Uno. La sombra cayó sobre la tumba y cuando miré hacia arriba, la vi. No era un oso. Era una masa de músculos y pelaje ensangrentados, con una boca tan ancha que podría tragarme la cabeza de una vez. Los ojos ardían como brasas bajo la nieve. Fijo en mí. Gritó un sonido que no era un rugido, ni un aullido, sino algo que vibró dentro de mi cráneo. Disparé sin apuntar. La bala alcanzó su pata delantera y él. La criatura retrocedió gruñendo, arañando con sus garras el borde del hoyo, tratando de agarrarme. Para llegar. Pasé toda la noche allí, helado, mientras ella esperaba. Solo cuando salió el sol y escuché voces humanas, los rescatistas que nos buscaban, y la sombra finalmente se alejó. Me sacaron medio muerta de frío, mis labios azules, mis manos ardiendo como el fuego. Encontraron a los demás. O lo que queda de ellos. Trozos de tela empapados en sangre, rifles retorcidos como si hubieran sido masticados. Nadie mencionó los osos. Después de ese día. Y nunca más volví a coger un rifle. Cuando escuché el ruido detrás de mí, me estremecí. Era Lida. Ella miró fijamente a el mismo lugar donde minutos antes se movían las sombras. Me volví hacia ella. Incrédulo. ¿Tú también los viste? Por supuesto que sí, respondió con una calma que me heló la columna. ¿Cuándo tú? Me negué a entrar en la tienda, volví a salir. Fue entonces cuando yo también los vi. El escalofrío que sentí no fue solo por el fuerte viento de la taiga. Había algo en el camino. Habló como si esas figuras no fueran una alucinación, sino una verdad que ambos compartimos, y eso nadie más lo creería. Los hombres regresaron al amanecer, riéndose de nuestras historias. El líder del equipo, un hombre con las manos callosas y una gran risa, meneó la cabeza.
El miedo nos hace ver cosas, chicas. Esto es solo niebla e imaginación. Los demás se rieron, pero uno de ellos, un cazador local, con los ojos entrecerrados y cicatrices en sus manos, se puso serio. Nos miró, luego al bosque y escupió sobre el piso. No mienten, murmuró. Y no son los primeros en ver esto. Luego habló de Gibloyemesto, el lugar maldito. Un pantano que se tragó. Hombre sin dejar rastro, donde la tierra seca se convertía en barro traidor en un paso. Pero las sombras nunca desaparecieron de allí. Nunca habían llegado tan lejos. Lejos. Algo los empuja aquí, dijo mientras los demás guardaban silencio. ¿Mi consejo? Mueve el campamento. Ahora. No discutimos. Ese mismo día empacamos nuestras cosas y subimos el arroyo. Lejos de ese tramo de bosque donde la noche se había convertido en una pesadilla. Durante el resto de la expedición no pasó nada más. Pero la historia no terminó ahí. La desaparición de los geólogos, el caso de Stephen Brodie. Stephen Brodie no era un hombre corriente. Graduado de la École des Beaux-Arts de París. Con 2 años de geología en Nueva York, vivió entre pinceles y mapas. Topográfico. ¿Tu obsesión? Cuarzo. Y cuando se enteró de un depósito no lo hizo. Registrado en el desierto de Arizona, no lo dudó. Convenció a su amigo John Fure, otro entusiasta del rock, para que lo acompañara. El artista John Robinson, su compañero de estudio, declinó la invitación riéndose. Terminarás convirtiéndote en comida de coyote. Brodie y Fure llegaron a la aldea india más cercana, un puñado de adobe a 100 kilómetros de la civilización. En el salón local, mientras estudiaban la ruta, los dueños los miraban con una sonrisa irónica. 2 locos más, comentó a los clientes. Cada año aparecen unos locos con ganas de trastear donde no deben. A la mañana siguiente los recibió una delegación de nativos. Cara de hombres. Impasible, que señaló en el mapa una grieta natural entre las rocas. Ahí, dijeron, en un inglés entrecortado, las cosas van avanzando. Fure se rió, llenó los vasos con aguardiente y brindó por la aventura. Brodie, sin embargo, se dio cuenta. Como los indios evitaban mirar directamente al lugar marcado. Dijeron que allí desaparecía gente, tradujo uno de ellos, después de que se fueron los nativos. Ellos eran. Pero con este calor, incluso el agua desaparece. Al día siguiente llegaron a la grieta. El sol estaba a 40 grados y el aire temblaba como un espejismo. Fue al mediodía cuando Fure corrió hacia Brodie, jadeando, señalando 2 figuras al lado de las rocas. 2 hombres. O casi hombres. Alto, envuelto en capas oscuras que parecían absorber la luz. Las capuchas escondían sus rostros, pero Brodie juraría que debajo de ellos no había nada más que sombra. Lo peor fue la forma en que se movían, no como personas, sino como marionetas con hilos invisibles. Fure, siempre el más impulsivo, no pudo soportarlo. Gritó, cogió una piedra y la arrojó. El proyectil desapareció dentro de la capa de uno de ellos, como tragado por un agujero negro. Fue entonces cuando el otro le tendió la mano. De él salió un objeto alargado, como un bolígrafo de metal. Un haz de luz muy fino. Brotó de la punta, perforando el pecho de Fure. El amigo de Brodie cayó sin hacer ruido. Como una muñeca con los hilos cortados. Brodie no tuvo tiempo de reaccionar. Algo, una fuerza que no era física sino mental. Lo inmovilizó. Los seres lo llevaron a la sombra de la roca, donde lo examinaron. Con instrumentos que brillaban como hielo al sol. Le pusieron uno en la cabeza. Casco con discos metálicos que al girar, presionaban sus sienes contra la. El dolor se convierte en un zumbido blanco. Entonces solo oscuridad. El regreso, o lo que queda de él. Brodie se despertó en una calle de Nueva York 6 meses después. Tenía barba y vestía un traje que no reconoció, demasiado caro para su gusto. Clavos cortados. Su cabello, que antes llevaba largo y despeinado, ahora estaba
recortado en un estilo conservador. Se había notado su ausencia. La policía los había buscado a él y a Fure en el desierto sin encontrando nada más que huellas que terminaron abruptamente en la arena. Nadie. Creí su historia, seres con capas, luces, un amigo asesinado por un rayo invisible. Incluso los médicos sospecharon. Las pruebas no mostraron drogas en la sangre, pero él. El consejo concluyó, trauma psicótico de origen desconocido. 4 días después, Brody fue puesto en libertad. Encontró a Robinson, quien lo escuchó en silencio. Antes de negar con la cabeza. Steve, necesitas ayuda. 2 semanas después, Brody volvió a desaparecer. Esta vez para siempre. La policía abrió su apartamento en Brooklyn 4 meses después. Las paredes estaban cubiertos de pinturas que no eran suyas, paisajes de un lugar que no era suyo. Existió. Montañas de formas imposibles, cielos con 2 lunas, figuras encapuchadas. Mirando desde lejos. Robinson, llamado para identificar las pertenencias, solo reconoció una cosa. Ninguna de las pinturas eran retratos. Y Brody, en sus 10 años de carrera, solo pintó caras. Su último registro fue una llamada anónima a comisaría, una voz distorsionada. Dicho. Volvieron. Y esta vez no se limitarán a mirar. La línea se cayó. Y desde entonces, nadie ha sabido nada de Stephen Brody. Ni de los otros que, como él, volvieron diferentes.